Análisis hermenéutico de la novela Siddhartha de Hermann Hesse, realizado por Alex Johan Saavedra Rivera y Juan David Perlaza Angulo, estudiantes de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Siddhartha es una novela escrita por Hermann Hesse, un escritor y poeta, pintor y novelista alemán, escrita en 1922 en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Esta consta de 152 páginas, donde se narra en tercera persona la vida de un joven llamado Siddhartha, el cual, sediento de paz interior, de sentido y de verdad, emprende inexperto un viaje con su amigo Govinda para saciar esta sed. A medida que avanza esta odisea, se van llenando de nuevas experiencias y formas distintas de interpretar la verdad o una forma aproximada hacia ella. En ese sentido, empieza el viaje con su colega. En primera instancia se van a vivir con los samanas, que eran un grupo de monjes que practicaban un estilo de vida ascético, donde aprenden acerca del ayuno, la meditación y la espera con la finalidad de lograr la introspección. Finalizando esta experiencia, escuchan sobre Gotama, que hace referencia a Buda, un personaje ilustre, y van a su encuentro para escuchar sus sabias palabras. Como fruto de este, Govinda se convierte en su discípulo y Siddhartha sigue su camino. Mientras se desplaza por primera vez a la ciudad, conoce a Vasudeva, sabio barquero del río, quien será el mismo que al finalizar su trayecto en la ciudad lo reciba como su discípulo. Llegando nuestro personaje a su destino, observa un séquito de muchachos, los cuales llevaban a la famosa Kamala. Él, atraído por su belleza, la sigue hasta su jardín, donde comienza una fuerte relación hacia el punto de convertirse ella en su maestra en el arte de la sexualidad. Por medio de ella, conoce al comerciante Kimaswami, el cual lo ilustra en las habilidades de los negocios, para ganar dinero y darle gustos a Kamala, con la que más tarde tendrá un hijo. Con el trasegar del tiempo, esto se convirtió en una carga de vicios y placeres, y mientras más rutinario se volvía, más desorden a Siddhartha se da cuenta de que el juego de los dados lo había llevado a tal extremo que sentía asco y náuseas por los excesos, y a partir de ello hace un recuento de su vida y toma conciencia de sí, abandonando todo en la ciudad. Buscando salir del asco que se producía, estuvo a punto del suicidio, pero evitado por su antigua espiritualidad, fue dirigido nuevamente hacia sí. Despertando de su adormecimiento, luego se encuentra con Govinda, quien no lo reconoce porque vestía ostentosamente, y se pusieron a reflexionar sobre cómo han cambiado sus vidas. Regresa donde Vasudeva, el cual pidió quedarse como su aprendiz, donde durante mucho tiempo vivieron en la barca como transportadores. Un día, Kamala, yendo a ver al moribundo Buda, es mordida por una serpiente, la cual le causa la muerte junto a Siddhartha, quedando Siddhartha con su hijo, quien finalmente, al no compartir la manera de pensar de su padre, roba a su padre y al banquero todas sus pertenencias valiosas y regresa. Desgarrado el corazón por la pérdida de su hijo, vislumbra en el río la verdad, sintiendo todavía la desazón del hijo. Comprendió el dolor de su padre cuando de joven lo abandonó para ir con los samanas. Esta experiencia lo lleva a la iluminación y comprende que no debe luchar contra el destino y deja de sufrir. Para finalizar, el barquero comprende que ha llegado su hora y se dirige al bosque, dejando a Siddhartha como el nuevo barquero del río. Govinda, al escuchar de un barquero sabio, decide ir a conocerlo, compartiendo un buen rato con él. Dándole un beso en la frente antes de irse, pudo hacer recuento de su vida y ver en un momento que cada imagen no moría, sino que se transformaba, llegando también a la iluminación.
Esta novela alegórica es propuesta por Hermann Hesse, denotada por él como un poema hindú, resaltando la tradición oriental con su vida. La historia se encuentra relatada mediante personajes por medio de los cuales se va expresando condiciones particulares de esta tradición, mediante la interconexión de estas dos culturas, la oriental por el protagonista y occidental por el autor. A partir de la lectura de esta novela, una de las posibles interpretaciones, dado que la narrativa de esta obra está diseñada para involucrar emocionalmente a quien lo lea, aborda temas universales de la existencia humana, como el morir a sí mismos y la búsqueda de la verdad, que incitan al lector a profundizar y reflexionar su manera de vivir. Esto visto desde Gadamer tiene que ver con el encuentro de horizontes entre autor, texto y lector, donde el lector actualiza el sentido del texto mismo, es decir, suponiendo un cambio de horizonte, siempre con una cierta apertura hacia el cambio y no hacia una imposición. El autor, al escribir esta novela, toma en cuenta la experiencia misma, donde se puede ver reflejado esas etapas de crisis personal y espiritual. Él nació en una familia cristiana, por lo cual se rebeló contra los valores religiosos tradicionales de su cultura occidental, debido a que se sentía atraído por las religiones orientales, lo que presenta una influencia de esta filosofía en su dicha obra. Siddhartha emprende un viaje inspirándose en las enseñanzas budistas, lo que le llevará a experimentar la vida en sus diversas facetas, desde el ascetismo hacia el hedonismo y la comunión con la simplicidad, símbolo de la totalidad. Es así que esto remite a la tradición que envuelve al autor y obra misma. Gadamer refiere que la comprensión no es un acto que ocurre fuera de la historia, sino que está profundamente influenciado por la tradición, la cual se veía reforzada por la cultura occidental que se encontraba devastada. Agregando a ello, al leer la novela Siddhartha, se encuentra que la religión, con su gran aporte, era la fuente de las respuestas de la vida, de modo que la experiencia vivida, a comparación con la actualidad, son distintas por el contexto. Es decir, hay una cierta distancia temporal y cultural entre el lector, en este caso nosotros, y el texto, el cual no hay que eliminar, sino que implementar y fusionar estos horizontes. Dado que el hombre de hoy se siente identificado con el protagonista, aunque en ocasiones por la perspectiva de mirar la vida supeditada al materialismo o al utilitarismo, tiene a pensar en sí mismo narcisistamente. Dentro de los diversos enfoques, el existencialista es uno de ellos, que claramente se puede integrar como una crítica a la dependencia del dogma y sobre la lucha por encontrar un camino propio que no dependa de las enseñanzas de otros. El silencio, dentro de la obra, podríamos destacar como una forma de lenguaje que se le podría otorgar por medio de un intercambio de significados, como la meta donde apunta a Siddhartha y el encuentro interno de la paz, donde se ve armonizado con la naturaleza. Pero cabe recalcar que el mismo lenguaje es limitado por las resignificaciones constantes que se le da de acuerdo al contexto, ya sea por diferentes culturas, diversas tradiciones o la propia experiencia. Todo parte de una precomprensión, valor que todos los individuos poseen con cierta inherencia. Concebimos presupuestos, es la estructura básica de nuestro ser en el mundo, se referirá Heidegger. Es decir, que estamos predispuestos a ver el mundo de cierta manera, sin excluir los prejuicios y todo lo que nos rodea, historia y contexto. Mediante esto, Gadamer afirmará que es necesario realizar un reconocimiento de los prejuicios. Esto debido a que, infiriendo el título y guiándose con la dedicación en la incipiente de la obra,
Sumando los capítulos, este se desenlaza en varios lugares con rasgos orientales. Y es que, según él, nuestros prejuicios no deben ser eliminados, sino comprendidos, pues son la condición misma de nuestra apertura hacia el otro. Y en el diálogo es donde las precomprensiones se revisan y se transforman. Por lo que si la obra o el mismo autor, naciendo de una cultura occidental, no debería estar exento a recibir los aportes de la cultura oriental. Luego fijándonos en la figura de Siddhartha, quien aprende por sí mismo, con un estilo filosófico y espiritual. Va en busca de la identidad, el cual no puede definirse por su rol en la sociedad o mediante las expectativas del otro. Y es que más allá de enfrentarse a diferentes sistemas de creencias y doctrinas, descubre que el conocimiento verdadero proviene de la experiencia personal. Dilthey sostiene que la comprensión auténtica de la vida solo se puede alcanzar a través de una vivencia directa y no solo del aprendizaje teórico, pues solo a partir de la vida y de la experiencia puede construirse el conocimiento real de la realidad humana. Es conveniente también abarcar la tradición y las influencias de tradiciones orientales, el cual la obra se ha realizado. Por ejemplo, el diálogo con el cristianismo y el existencialismo occidental, pero que dentro de la obra se podría ver reflejado en la acción o las experiencias compartidas entre Siddhartha y Vasudeva. Y es que su impacto es considerable, sobre todo es en Occidente, que mediante la novela se divulgó la espiritualidad oriental. Solamente uno puede estar seguro debido a la limitación del lenguaje, como se mencionó anteriormente, y la relevancia de la experiencia que se le debe de dar. Es pertinente también recordar que el autor debió comprenderse a sí mismo. Una muestra de ello es que no tiene un sentido único, sino que lleva un proceso de significación, el cual el lector no tiene las claves de lectura, suponiendo un lector ideal, que en otras palabras es la valoración de los presupuestos significativos, que le permitirá una aproximación, por lo que la obra no es un objeto aislado y autónomo, sino que cobra vida en la mente del lector a partir de su encuentro con el texto. Las expectativas, el contexto sociohistórico, la experiencia personal, los estilos y géneros, y la intertextualidad. Y no olvidemos que Siddhartha es una obra que ha sido reinterpretada y resignificada a través de los años, adaptándose a las necesidades espirituales y filosóficas de acuerdo a sus lectores.